noches, sean bienvenidos a nuestra última clase de este curso que se llamó El Dios que provee. Y pues bueno, vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Y yo le voy a pedir a mi hermana Lore Coahuilazo, ay, disculpen, si nos puede ayudar dirigiéndonos en una oración. Adelante, Lore. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Padre mío, esta noche te damos gracias por permitirnos culminar nuevamente un aprendizaje más de tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos regalas todos los días, por sostenernos en cada batalla que nosotros tenemos, en el momento preciso cuando más te hemos necesitado. Te pido por mis hermanos aquí presentes y por todas nuestras familias. Bendícenos, protégenos y susténtanos siempre, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues esta es nuestra clase número 7. Su título es El Dios que provee el pan de vida. El objetivo de nuestra clase es comprender que la máxima provisión de Dios no consiste en satisfacer necesidades temporales, sino en darse a sí mismo en la persona del Señor Jesucristo. A lo largo de nuestra vida solemos pensar que nuestras necesidades se limitan a lo visible y a lo inmediato, como la comida o como bienes materiales, pues esas cosas nos brindan seguridad, tal vez una casa, un automóvil, una profesión, o tal vez la salud que nos permita seguir adelante, a lo mejor una compañía amorosa que nos aliente cada día, que calme la soledad del corazón. Y aunque todas estas cosas son legítimas y en ocasiones necesarias, el error surge cuando reducimos nuestra existencia únicamente a ellas y llegamos a creer que al tenerlas, al tener salud, dinero, amor, nuestra vida estará completa. Este curso nos ha permitido mirar más profundamente. A través de cada enseñanza hemos sido testigos de realidades marcadas por la fragilidad humana, viudas sin sustento, extranjeros sin pertenencia, personas enfrentadas al vacío, a la incertidumbre y a límites de sus fuerzas. En cada una de estas escenas, Dios se reveló como un Dios que provee, a veces de una manera visible y extraordinaria y otras veces de forma silenciosa y cotidiana. En ocasiones sin cambiar de inmediato las circunstancias externas, pero siempre obrando una transformación interior profunda y real. Poco a poco hemos ido aprendiendo que muchas veces Dios no comienza resolviendo lo que falta en nuestras manos, sino atendiendo lo que falta en lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy, al llegar al cierre de este recorrido, nos conduce a una verdad esencial que da sentido a todo lo que hemos aprendido. Toda provisión terrenal es temporal. Todo pan se acaba. Todo recurso se consume. Toda seguridad humana tiene una fecha de caducidad. Nada de lo creado tiene la capacidad de sostener plenamente la vida del ser humano, porque el corazón fue creado para algo más alto, para un fin más eterno y también más profundo. Por eso Dios cerró su plan proveyéndose a sí mismo en la persona del Señor Jesucristo, el pan de vida. Dios se dio como provisión definitiva, un pan que se recibe y permanece, una provisión que da vida eterna. Cristo es la respuesta de Dios al hambre más profunda del alma humana. En Él, Dios no solo sostiene nuestra existencia, sino que la llena de sentido, de comunión, de esperanza. Así entendemos que toda provisión verdadera encuentra su cumplimiento en el Señor Jesús, en quien tenemos vida y vida abundante. Nuestro pasaje de estudio, Juan 6, 25 al 35, lo vamos a desarrollar en 3 bloques y yo quiero pedirle a alguien, si nos hace favor, de darle lectura a estos 10 versículos que comprende nuestro pasaje de estudio, Juan 6, 25 al 35. Está en sus materiales de estudio, ahí viene todo el pasaje completo. Amén, gloria a Dios. Ay, gracias, hermano Arturo. Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Dice así la escritura, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto, os digo, que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Gracias, hermano, muy amable. Pues vamos a desarrollar este pasaje bíblico en tres secciones. La primera sección se titula Trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Nuestro texto inicia así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta pregunta a nuestros ojos se ve aparentemente respetuosa, incluso interesada. Pero veamos qué encierra. Ellos sabían que una sola barca había salido hacia acá, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no había cruzado con sus discípulos. Entonces, eh, habían visto que solo una barca había salido y que Jesús no había subido a ella. Desde una perspectiva humana, su presencia allí pues les pareció inexplicable cómo atravesó de un lado a otro. Sin embargo, su pregunta no nace de un asombro reverente, de decir verdaderamente todo lo puede, Señor, ni del deseo de comprender quién es verdaderamente Jesús, sino de una curiosidad práctica, así como de, ay, pues ¿cómo lo hizo? Pero hasta ahí. Ellos han visto el milagro, pero no lo han podido discernir. Han visto esa señal y por eso el Señor Jesús no responde a su pregunta, sino que se va directamente hacia el corazón y les dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. La palabra traducida como señales es semeión. Está en griego, es la palabra 4592 del diccionario Strong y se usa para referirse a algo que autentifica, el propósito eterno del Señor. Es decir, que señala aquello que ningún hombre es capaz de replicar y que nadie podría atribuirse a sí mismo. El Señor Jesús les dice en esencia, vieron el milagro, pero no entendieron su significado. Me buscan no por la relación espiritual que puedan tener conmigo, sino por la conveniencia material. Por eso les da una ordenanza que es, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a una vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La palabra traducida como perece es apolomu, está en griego, es la palabra 622 del diccionario Strong, e implica algo que se deteriora muy fácil, que se pierde o que deja de tener energía, en aquello que inevitablemente se pierde. En contraste, habla de una comida que permanece para vida eterna. Este verbo permanecer apunta a algo estable, algo duradero, algo que no se deteriora nunca, que es eterno. Así nuestro Señor establece aquí una distinción radical entre una provisión temporal y una provisión eterna, entre lo que sostiene el cuerpo por un momento y lo que sostiene el alma para siempre. Hermanos, muchas veces buscamos a Dios no por quien Él es, sino por lo que esperamos recibir de Él.
Nos acercamos pues cuando hay una necesidad económica, cuando no tenemos trabajo, cuando nuestro matrimonio va mal, cuando tenemos un vacío en el corazón, etcétera, ¿no? La salud. Pero corremos el riesgo de reducir nuestra fe a una respuesta de urgencia. El Señor Jesús nos llama a revisar cuál es nuestra motivación. Él no rechaza nuestra necesidad, pero nos invita a no vivir solo para ella. El corazón humano no fue creado para alimentarse únicamente de aquello que es fugaz y perecedero, sino de lo que permanece. Cuando toda nuestra vida gira alrededor de lo temporal, el alma queda desnutrida, aun cuando el cuerpo esté saciado. Nuestro segundo bloque dice, ¿y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? Nuestro texto inicia así. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos buscan un sistema, una lista de acciones concretas a realizar, porque la religión humana siempre quiere hacer algo para merecer un galardón, un premio, un gran reconocimiento. Pero el Señor Jesús con su respuesta redefine completamente la obra espiritual, pues les dice ahí en versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. La palabra que se traduce en el texto como creer proviene del griego pisteu, es la palabra 4100 de Strong. Este término expresa una convicción profunda y una confianza interior firmemente arraigada en lo más íntimo del ser humano. Se trata de una respuesta que nace de la conciencia y del corazón frente a la verdad que Dios revela. Creer en ese sentido implica poner la vida entera en manos del Señor Jesucristo, apoyarse en Él con gran seguridad y reconocerlo como digno de total confianza. Es descansar en su fidelidad y sobre todo en su suficiencia, tanto para proveer lo que necesitamos como para capacitar al creyente, para vivir conforme a su voluntad. Esta palabra describe una fe viva, activa y personal. Una fe que se entrega y se apoya en Dios, no como una idea abstracta, sino como una persona real, cercana y que siempre está presente. Así el Señor Jesús declara que la obra que le agrada a Dios no es el esfuerzo humano, sino la fe depositada en Él. Lo malo es que aún después de escuchar esta respuesta tan clara y tan profunda del Señor Jesús, la multitud no da el paso de fe. Aunque el Señor Jesús ha redefinido la obra espiritual y ha declarado que lo que Dios demanda es creer en aquel que Él ha enviado, el corazón humano vuelve a refugiarse en lo visible y en lo comprobable. Y es que la fe, tal como Jesús la presenta, resulta demasiado sencilla para una religión acostumbrada a medir el valor espiritual por medio de obras, señales y evidencias externas. Por eso, lejos de descansar en la palabra de Cristo, ellos avanzan hacia el siguiente cuestionamiento, ahí en versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues nos haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Imagínense, hermanos, después de que el Señor Jesús declara que la obra que le agrada a Dios es creer en aquel que le ha enviado, la multitud responde, no con fe, sino con una nueva exigencia. Le piden una señal, un milagro espectacular. Su planteamiento revela una tensión profunda entre la gracia de Dios y la lógica religiosa humana. De manera que si creer es lo que Dios demanda, entonces según ellos, el Señor Jesús está obligado a ofrecer una prueba visible que legitimice tal demanda. La pregunta, qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Pone de manifiesto que un corazón está condicionando la fe. Lo peor es que no se trata de un deseo sincero de comprender, sino de una necesidad de controlar el proceso. Ellos quieren decidir cuándo creer, cómo creer y bajo qué condiciones creer. La fe, en su entendimiento, debe ser consecuencia de una evidencia que ellos consideren suficiente. Bien tremendo, ¿verdad? A continuación apelan a la historia de Israel. Nuestros padres comieron el maná del desierto.
Con esto no solo evocan la memoria colectiva del pueblo, sino que establecen una comparación muy clara. Si Moisés nos dio pan del cielo, pues Jesús debe mostrar una obra similar, incluso superior, para ser digno de que le creamos. Sin embargo, al hacer esta comparación, revelan una comprensión lastimosamente limitada del obrar de Dios. Pues el maná, aunque fue una provisión milagrosa, y ya la estudiamos en el curso, fue temporal. Sostuvo al pueblo, pues sí, pero solo fue por un tiempo y no tuvo la capacidad de transformar su corazón ni les dio vida eterna. La multitud recuerda el pan, recuerda el milagro, pero lamentablemente olvida al Dios que lo proveyó. Se aferran al milagro, pero pierden de vista la revelación, sin discernir que están delante de aquel a quien el maná solo prefiguraba. El pan verdadero está frente a ellos y aún así siguen pidiendo una señal. Hermano querido, ¿esto te es familiar? Este pasaje nos debe de confrontar porque muchas veces también nosotros estamos pues diciendo, ¿verdad? Que queremos creer, pero esperamos que primero Dios cumpla ciertas condiciones. También nosotros le pedimos señales, a veces respuestas inmediatas, soluciones visibles, como si la fe fuera una recompensa a nuestra satisfacción y no una respuesta de un corazón que tiene plena confianza en la palabra de Dios. También nosotros recordamos las provisiones pasadas, es más, los milagros de ayer, las historias de otros, y sin darnos cuenta comenzamos a medir a Dios con nuestras propias expectativas y lamentablemente queremos que Él repita la obra, que la haga a nuestra manera, que actúe según nuestros tiempos, como si fuera nuestro reino y no el suyo. Olvidamos quién es el rey y quién su siervo. Qué lamentable. Este texto nos debe invitar a examinar nuestro corazón, a dejar de condicionar la fe y a reconocer que la mayor evidencia del amor y del poder de Dios ya nos ha sido dada en la persona del Señor Jesucristo. Cuando insistimos en vivir de señales, corremos el riesgo de pasar por alto la presencia viva del Señor en medio de nosotros. Por eso se llama fe, porque el creer no es exigir pruebas, sino confiar en la palabra que ya ha sido pronunciada. Ay, aquí está. En la palabra que ya ha sido pronunciada, y cuando aprendamos a descansar en esa palabra, descubrimos que la verdadera provisión no está en repetir los milagros del pasado, sino en recibir al pan de vida que Dios nos ofrece hoy. La respuesta del Señor eleva de manera decisiva el nivel de la revelación. Ahí en versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La multitud ha mirado al pasado, al maná, a Moisés y a la experiencia del desierto. Jesús, sin despreciar esa historia, la ordena correctamente. Él aclara que la provisión nunca tuvo su origen en un líder humano, sino en el Padre, y afirma que Dios sigue proveyendo, pero ahora de una forma infinitamente superior. Cuando Jesús habla del pan verdadero, utiliza el término aletzinos. Está en griego, es la palabra 228 de Strong. Una palabra que no solamente significa veracidad, sino plenitud, realidad última y cumplimiento total. Con esta expresión el Señor Jesús enseña que el maná, aunque fue real y milagroso, solo era una sombra de una provisión temporal que apuntaba hacia una provisión mayor. El maná sostuvo al pueblo por un tiempo, pero no podía transformar el corazón ni lograr vida eterna, como comentábamos. En contraste, el Señor Jesucristo es el pan verdadero, porque no solo sostienes la vida, sino que también la da. Aquí el Señor desplaza la mirada del oyente desde lo que alimenta momentáneamente hacia lo que da vida al mundo. La provisión de Dios deja de ser únicamente algo que se recibe día tras día y se convierte en una persona que se ofrece por completo. Es vida, es comunión y es salvación. Hermanos, debemos revisar dónde estamos buscando nuestra seguridad y nuestra satisfacción.
Con frecuencia seguimos aferrándonos a los manás de nuestra historia, bendiciones pasadas, a la mejor y si bien nos va, bendiciones espirituales antiguas, provisiones que en su momento fueron reales, pero que hoy ya no pueden sostenernos. Vivimos agradecidos por lo que Dios hizo, pero corremos el riesgo de quedarnos anclados solo en lo temporal. El Señor Jesús nos llama a levantar la mirada y a reconocer que el Padre sigue dando pan, pero ahora nos da lo que es pleno y definitivo, porque en Cristo Dios no solo responde a nuestras necesidades, sino que responde a nuestra condición más profunda, nuestra necesidad de perdón de pecados. Y tenemos acceso a la vida eterna. Así, dejamos de depender únicamente en lo que se acaba y comenzamos a vivir de lo que permanece. El llamado del Señor a través de este texto es claro y lleno de gracia. Debemos dejar de buscar la satisfacción en provisiones temporales y aprender a alimentarnos de Cristo cada día, porque Él solo da la vida al mundo, solo Él sacia el hambre del alma y solo en Él encontramos una provisión que no se agota y una esperanza que no defrauda. Y este es nuestro último bloque que se titula Yo soy el pan de vida. Nuestro texto inicia con una petición. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Esta frase expresa un deseo legítimo, pero aún está mal enfocado. Ellos quieren el pan, pero no han entendido que Él mismo es el pan. Buscan una provisión continua, una fuente inagotable que les evite la carencia, pero aún piensan en términos de beneficio, no de una relación real con el Señor Jesús. Anhelan el don sin haber comprendido plenamente al dador de ese don. Sin embargo, esta petición no es rechazada por el Señor Jesús, al contrario, se convierte en el punto de transición hacia una de las revelaciones cristológicas más claras del Evangelio al decir, yo soy el pan de vida. Y esto nos hace evidente que Dios no exige una comprensión perfecta para comenzar a revelarse, responde incluso a una fe pequeñita que se atreve a pedir. Nuestro pasaje de estudio me recuerda a otra escena en el Evangelio de Juan que guarda cierto paralelismo. Vamos a Juan 6, 10 al 14. Si alguien me hace favor de darle lectura, Juan 6, 10 al 14. Amén. Gracias, hermano Alfonso, adelante. Es Juan 6, 10 10 al 14, por al favor. 14. Dice así. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como Ah, ya. número ¿Ese es de Juan 6? 6, 14. 6, 10 al 14. Ay, ¿qué creen que tengo mala cita? Quiero la que dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el de la mujer samaritana. Oh, autoridad, Jesús. ¿No? No Mujer aparece. samaritana. Es 4 que respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano Alfonso. Gracias. Mire, ya hasta lo hice ahí, batallar donde era la cita, pero rápido la encontró. Muchas gracias.
El encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana comienza en el terreno de lo cotidiano, un pozo, una vasija y la necesidad básica de agua. Sin embargo, desde el inicio, el Señor Jesús dirige la conversación hacia una realidad más profunda. Él nos señala primero su pecado, que bien podía haberle dicho pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? No le sacó su historia ni su condición social, señala su sed. Cuando el Señor habla de agua viva, introduce una provisión que no solo satisface una necesidad momentánea, sino que transforma la fuente misma de la vida interior. El término traducido como agua viva en griego es hidrorsol y describe agua que fluye, que se renueva constantemente, no una agua estancada, estática. El Señor Jesús se presenta como aquel que no solo apaga la sed, sino que se convierte en una fuente que fluye permanentemente dentro del ser humano. La respuesta de la mujer es contundente. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Su petición nace de un cansancio profundo. Ella desea no volver a tener sed, no volver a ir al pozo, no volverse a exponer a las habladurías de la gente. Su anhelo es legítimo, pero su comprensión aún es limitada. Ella quiere el agua, pero todavía no entiende plenamente quién es quien se la ofrece. Y aún así el Señor Jesús no rechaza su petición. La conduce pacientemente desde la necesidad sentida hacia la revelación de su identidad como el Mesías. Hermanos, así como la mujer samaritana pidió el agua viva sin entender todavía que Jesús era la fuente, asimismo nuestro pasaje de estudio, asimismo en nuestro pasaje de estudio, aquella multitud pidió, Señor, danos siempre de ese pan. Y vemos que en ambos casos el corazón percibe que hay algo más profundo, algo que puede saciar, pero la mente sigue interpretándolo desde categorías humanas y materiales. En ambos pasajes el ser humano reconoce su hambre y su sed, pero le cuesta comprender que su mayor necesidad no es algo que Dios concede, sino el Señor Jesucristo mismo. Por eso, Él no ofrece el agua como un recurso externo, ni el pan como una provisión independiente. Él se presenta como la fuente donde brota la vida y como el sustento que la mantiene. No es casualidad que el Señor utilice el agua y el pan como analogías, porque ambos son elementos indispensables para la vida y al usarlos como ejemplo, el Señor declara que una vida verdaderamente plena no puede existir lejos de Él, porque sin Cristo la vida puede continuar. Hay mucha gente que no lo conoce, pero permanecen incompletos, frágiles y completamente con una sensación de insatisfacción permanente. Hermanos, muchas veces oramos pidiendo alivio, pidiendo provisión, pidiendo fuerza, dirección, y todas esas peticiones son bien legítimas. Sin embargo, el Señor nos invita a ir más allá, no quedarnos estancados en esas necesidades que nos agobian en el día a día. Nos invita a ir más profundo, a dejar de buscar únicamente lo que Él puede darnos y aprender a vivir dependiendo de Él. Que vivamos anhelando no solamente recibir de sus manos, sino aprendiendo a descansar en su persona. Cuando Cristo es el agua viva, la sed del alma halla descanso. Cuando Cristo es el pan de vida, la existencia deja de apoyarse en recursos que inevitablemente se agotan y nuestras carencias dejan de definir quiénes somos. La vida ya no se sostiene en lo que falta, sino en aquel que permanece, quien lo llena todo en todo. Porque, hermanos, el Señor Jesús no es una ayuda ocasional para momentos de crisis. Él es la base misma de la vida. No solo satisface necesidades, sino que se convierte en nuestra necesidad fundamental. Y cuando el corazón comprende esta verdad, deja de andar persiguiendo provisiones temporales y aprende a descansar plenamente en aquel que es eterno. La respuesta del Señor Jesús introduce un contraste bien fuerte ahí en versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, la multitud ha visto milagros, ha comido el pan multiplicado, ha escuchado sus palabras y aún así el Señor Jesús declara que el ver no les ha producido fe. El verbo traducido como habéis visto proviene del griego eurake, que a su vez viene del verbo orao. Y este verbo está
en griego y es el 3708 del diccionario Strong, que significa ver con los ojos, percibir y observar. Este verbo indica una experiencia real, objetiva, visible, algo que apunta a aquellos que han sido testigos directos de lo que Jesús ha hecho. Sin embargo, cuando el Señor afirma, no creéis, utiliza nuevamente el verbo que ya estudiamos, que es pisteo, que expresa una confianza profunda, una entrega del corazón, de manera que ellos han visto externamente, pero no han creído internamente. Hermano querido, esto resulta profundamente doloroso. Aún viendo, no creyeron, porque no es la falta de evidencia lo que impide la fe, sino la resistencia del corazón. Se puede contemplar la obra de Dios, como de que no, beneficiarse de su gracia y caminar muy cerquita de lo sagrado y aún así negarse a confiar. Porque la fe no nace automáticamente de lo que los ojos ven, nace cuando el corazón se rinde a la revelación de Dios. Este pasaje es profundamente confrontativo porque no es la ausencia de señales la que nos detiene para creer, sino la negativa interior a entregarnos plenamente. Podemos caminar con Jesús, escuchar su voz y beneficiarnos de sus obras sin llegar a rendirnos totalmente a Él. La multitud veía a Jesús como proveedor, como hacedor de milagros, como respuesta a sus necesidades inmediatas, pero no como el Hijo enviado del Padre. Querían lo que Él daba, pero no estaban dispuestos a confiar plenamente en Él. Hermanos, debemos examinarnos con humildad. También nosotros podemos estar expuestos a la obra de Dios, conocer su palabra, recordar respuestas a la oración y aún así vivir sin una fe rendida. Podemos ver la mano de Dios obrando, pero seguir aferrados al control, decir, bueno, es que yo me siento tranquilo porque pues mi cuenta del banco o por la razón que tú quieras. El Señor Jesús nos confronta con una pregunta silenciosa. ¿Estamos solo viendo a Cristo o estamos creyendo en Cristo? Porque creer no es solo reconocer lo que hace, es descansar en quien Él es dejar de pedir pruebas adicionales y aprender a confiar. Es pasar de una fe basada en experiencias visibles a una que está arraigada en una relación viva con Él. Finalmente, el Señor concluye en versículo 37 diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús culmina este discurso con una de las declaraciones más consolidadoras y firmes del Evangelio, pues dirige nuestra mirada no a la fragilidad del creyente, sino a la solidez del plan de Dios para la humanidad. Ahí en versículo 37, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice este versículo. Y observamos dos movimientos que se complementan de manera perfecta, la obra soberana del Padre y la respuesta real del ser humano. Vemos que la salvación no nace del esfuerzo humano, sino de la iniciativa de Dios. La expresión me da proviene del verbo griego didomi, que es el número 1325 de Strong, que significa otorgar o conceder voluntariamente. El Señor Jesús afirma que aquellos que llegan a Él son un regalo de su Padre, de manera que nuestra salvación no es producto de nuestro mérito, sino un acto de la gracia soberana del Señor. A la vez, el Señor Jesús declara, vendrá a mí. El verbo utilizado es erchomai, está en griego y es la palabra 2064 de Strong, que describe un acercamiento consciente, un acercamiento intencional y voluntario. Hermano, nadie es arrastrado a Cristo contra su voluntad. El venir a Él es una respuesta libre al llamado amoroso de Dios. La frase final del versículo es una de las promesas más tiernas y seguras del Nuevo Testamento. Dice, yo no le echo fuera. Aquí aparece el verbo ekbalo. Está en griego, es el 1544 de Strong y significa expulsar, arrojar o rechazar. El Señor Jesús
Declara con absoluta claridad que jamás rechazará a quien se acerque a él. Aquí no hay condiciones ocultas, no hay letras chiquitas, no hay reservas, no hay temor a ser excluido. El que viene a Cristo es recibido y permanece. En el versículo 38 Jesús profundiza en la base de esta seguridad. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El verbo he descendido proviene de katabaino, está en griego, es la palabra 2597 de Strong y describe un movimiento deliberado desde lo muy alto hacia abajo. Esto evidencia que la encarnación del Hijo de Dios no fue un accidente, ni un plan B, una respuesta improvisada a la necesidad humana, sino una decisión consciente y obediente. Aquí el Señor Jesús deja claro que su misión tiene un origen divino y un propósito eterno. Nuestro pasaje continúa en versículo 39, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La expresión no pierda se traduce del verbo apulomi. Está en griego, es el 622 de Strong y significa destruir o perder completamente. El Señor Jesús afirma que ninguno de los que el Padre le ha confiado será perdido. Hermanos, esta es la seguridad del creyente, que nuestra salvación no descansa en nuestra capacidad para mantenernos firmes, sino en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Él no solo recibe, sino que guarda, preserva y conduce hasta el final a quienes hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Finalmente, en el versículo 40 presenta el alcance universal de esa promesa, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí aparecen dos verbos fundamentales. Veo que viene de tereo, que está en griego, es la palabra 2334 del diccionario Strong, que implica contemplar con atención, percibir con entendimiento. Se trata de una mirada que reconoce quién es Jesús y cree, que es nuevamente el verbo pisteo que ya vimos, ¿no? Lo que significa confiar plenamente y apoyarse con el corazón, entregarse a una fe viva. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una realidad que comienza en el presente y culmina en la resurrección final, y el Señor Jesús mismo nos garantiza ese destino glorioso. Hermanos, este pasaje es un verdadero refugio para el alma cansada, pues nos recuerda que nuestra salvación no descansa en la constancia de nuestra fe, sino en la fidelidad de Cristo. No somos sostenidos por la fuerza con la que creemos, sino por la firmeza de la gracia bendita que nos sostiene. Cuando dudamos, cuando fallamos, cuando sentimos que nuestra fe es débil, estas palabras nos aseguran que no somos desechables en las manos de Dios, porque el que vino a Cristo no será rechazado, el que fue recibido será guardado y el que es guardado finalmente será resucitado. Nuestra responsabilidad no es sostenernos a nosotros mismos, sino venir, creer y permanecer confiado. La voluntad de nuestro amado Padre es clara, la obediencia del Hijo es perfecta y entre ambas descansa nuestra esperanza. Cristo no solo inicia la obra de salvación, Él la completa. Por eso podemos vivir con paz, con confianza y con una esperanza tan firme, sabiendo que nuestra vida está segura en las manos del Hijo que descendió del cielo para no perder a ninguno de los suyos. Al concluir este recorrido, entendemos algo precioso y liberador. Dios no solo ha caminado con nosotros proveyendo lo necesario para el camino y que no lo ha dado, hermanos, y sobrado, sino que ha ido más allá. Se ha dado a sí mismo en la persona de Cristo. Así Dios no solo respondió a nuestras carencias, sino a nuestra condición más profunda, que es la necesidad de ser salvados. Hoy podemos irnos con el corazón en paz, sabiendo que nuestra vida no está sostenida por recursos que se agotan ni por fuerzas que se debilitan, sino por el pan de vida que permanece para siempre. En Él no somos rechazados, no somos olvidados, nunca seremos desechables. Somos recibidos, amados, guardados y sostenidos por su gracia fiel.
Si algo hemos aprendido en este curso es que Dios sigue siendo Dios aun cuando nuestras manos están vacías y que su provisión más grande no es lo que pone en nuestras manos para llevar la vida, sino quien se queda con nosotros para hacerla abundante. Que a partir de hoy no vivamos persiguiendo solo lo que se acaba, sino descansando en aquel que permanece, porque cuando Cristo es nuestro pan, nada falta, y aún en medio de la necesidad, nuestra alma está saciada. Te invito a que reflexiones en lo que dice Lamentaciones 3:24. Dice así: Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Ay, vamos a quitar esta. No, no, no. Aquí. Eso. Muy bien. Pues así terminamos nuestro curso con esta clase número 7. Y ahora vamos a nuestra parte de nuestro manualito. La pregunta número 1 dice: ¿qué cosas he estado buscando para saciar mi vacío interior que no me pueden dar vida eterna? Ay, ¿alguien gusta compartirnos su respuesta? Miren, nosotros como humanos, ¿verdad? Cuando andamos lejos de Dios, pues buscamos sustitutos, ¿verdad? Sustitutos de satisfacción. ¿Cuántos artistas hemos visto que pese a que tienen cientos de millones de dólares, terminan quitándose la vida, atentando contra su propia vida, ¿verdad? Porque esa sensación de insatisfacción los persigue, porque no tienen a Cristo. Entonces, ¿qué cosas también yo he estado buscando para saciar mi vacío interior que no pueden dar vida eterna? Adelante, hermano Roberto. El hermanito Arturo hasta ahí levantó la mano primero. ¿Así Arturito. él ganó? Bueno, entonces, Sí, adelante, hermano. me ganó Arturito. Oh, perdón, buenas noches. Bendiciones Sí. a todos. Antes de encontrar con Cristo y estar pasando situaciones muy difíciles, cómo me llegué a saciar, literalmente fue eh, comiendo mucho. O sea, el vacío que tenía lo sustituía yo con alimento, el vacío que había en el corazón, el vacío que había no tener una buena personalidad en el Señor. Eso me hizo pues comer mucho, es lo que yo daría de testimonio. Gracias a Dios él llegó a mi vida y pues hoy me sació de su palabra, me sació de su amor, me sació y cada vez me enamoro más y más de él. Es lo que podría yo compartir. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, ¿verdad? A veces hay cosas que uno busca externas y pues luego ni son tan beneficiosas y uno está bien, pero bien fiel y bien arraigado en ellas. Muchas gracias, hermano Arturo. Adelante, hermano Roberto. Gracias. Bueno, cuando miro mi corazón a la luz de este pasaje, Juan, me doy cuenta de que antes muchas veces busqué saciar mi vacío interior con cosas que solo llenaban por un momento, nada más por un instante y hasta ahí. Tal vez, bueno, ahí buscaba satisfacción en logros, en reconocimientos, en sentirme útil, en relaciones, en actividades que me distraían o me hacían sentir bien por un rato. Pero igual que la multitud que buscaba a Jesús, solo por el pan físico, descubrí nada de eso pudo sostener mi alma. Siempre pues había un vacío en aquellos tiempos. Jesús me recuerda que lo que realmente necesito no es más actividad, más aprobación o más logros, sino a Él mismo, el pan de vida, que es Jesús. Ese es el que necesito. Solo Él puede llenar ese espacio profundo que ninguna otra cosa ha logrado saciar. Estoy aprendiendo a dejar de perseguir lo temporal en esta tierra para abrir mi corazón a lo eterno. Y con este pasaje, pues sí, claro, entonces se me vino a la memoria y
y recuerdos de tantas cosas, ¿verdad? Que hacía ¿y a dónde están? En ningún lado. Híjole, hermano Roberto, fíjese cuántas cosas bien interesantes nos mencionó, ¿no? Los logros, el reconocimiento, el sentirnos útil, ¿verdad? Tantas actividades y aún debemos de tener cuidado porque el máximo peligro ahorita para nosotros, a lo mejor ya no vamos a decir, no, pues yo, vamos a decir una persona que le gustaba el alcohol, ¿no? No, pues yo todos los viernes y hasta el lunes, ¿verdad? A lo mejor nosotros ya no hacemos eso, pero podemos caer en la religiosidad, como decía el hermano Roberto, en la actividad, ¿no? En querer hacer, 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 y ya no tenemos ni tiempo para dedicarle tantito al estudio de la palabra, algo que ya me alimente a mí. Todo es actividad, hacer, hacer, hacer. Y ese no es nuestro llamado, ¿no? Nuestro llamado es a tener intimidad real con el Señor. Fíjense, el mismo Señor lo dice en Jeremías 2:23. Jeremías 2:23 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Jeremías 2:23. Entonces, esta advertencia sigue siendo pues bien vigente también para nosotros, ¿no? Adelante, hermana Mayela. Buena pastora, eh, en este caso, digamos a mí, en mi infancia o en mi adolescencia ya cuando ya fui madre, nunca me inculcaron siempre me inculcaron que había un Dios que, digamos, yo llegaba a la iglesia y veía todas las estatuas y para mí Dios era Dios, ¿verdad? Ujú. Y yo llegaba y hablaba mucho con las estatuas. Eh, Cuando Dios me encontró, ya una señora, porque ya tenía como 30 casi a los 40 llegó a mi vida. Él me encontró y tenía mi vida deshecha, llegó llena de pecados. Muchas veces me quise quitarme la vida. Tuve un matrimonio deshecho, un hombre muy machista. Me gustaba mucho el baile, ese era mi vicio. Mi vida estaba totalmente deshecha en el caño, en el fango. Era esclava del trabajo, trabajaba demasiado. Estaba ciega totalmente. Pero el Señor llegó y me buscó, porque fue Él el que me buscó. Yo no lo andaba buscando, para serle sincera, sería mentirle. Pero mi Señor me hizo valer y que Eso. yo soy valiosa y que Él me tiene ahora en lugares altos. Muchas veces le dije que por qué no me había encontrado cuando estaba más joven. Ujú. Pero yo entiendo que el Señor tiene su tiempo valioso y tiene el tiempo perfecto para poderlo incorporar a uno. Ahora, gracias a Dios, pues me está preparando y siempre me ha preparado y me ha puesto como para trabajar con mujeres. Verdaderamente, esas mujeres desesperadas, esas mujeres que tienen el vacío del corazón y que verdaderamente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Que esas personas pues tengan un alivio verdaderamente, que hay esperanza en Cristo Jesús y que todavía Él no se le ha cortado la mano para hacer un milagro en esas mujeres que están sufriendo, sea como sea, pero Dios está ahí para ellas. Híjole, fíjate que todo esto que nos has dado es un recorrido muy hermoso. Es un trofeo de gracia, ¿no? Tu testimonio es un trofeo de gracia porque imagínate todo aquello que tú dices, bueno, pues yo también, ¿verdad? Como dijo Pablo, todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, ¿verdad? La fiesta, el trabajo, ¿no? Aquellas situaciones de las cuales no podíamos salir. Ahora para ti son pérdida, ¿no? ¿Por qué estuve tanto tiempo metida en esas cosas? Si aquí estaba lo bueno, aquí estaba la vida eterna, ¿verdad? Viene el Señor, te rescata y te da un nuevo valor, que eso es algo que yo no alcanzo a comprender la dimensión de ese amor inagotable de Dios, Él que tiene una fuerza creadora tan grande, Él que es tres veces santo, Él que todo lo puede quiera tener una relación conmigo,
que yo soy polvo. Entonces, qué bonito es decir, sí, el Señor me da un nuevo valor, me ha limpiado, me ha hecho un instrumento útil y ahora puedo servir a otras mujeres. Y pues eso, de verdad, ese es el llamado que nos hace el Señor, ¿verdad? A allá, quitarnos de eso que es como nada más lo de ahorita, y hacer cosas que sean tesoros en el cielo, cosas que apuntan a la vida eterna. Así es de que muchas gracias por este testimonio tan bonito. Gracias, mi hermana preciosa. Bueno, ahora vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: busco al Señor Jesús por lo que Él puede darme o por quien Él es. ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Aquí en el texto veíamos, ¿verdad? Que hay dos formas de acercarse al Señor, pues una por los beneficios que tenemos y la otra, pues por su persona. Y hay personas así. Ah, adelante, hermano Roberto. Ah, y Gaby también, después de mi hermano Roberto. Bueno, al mirarme con honestidad, ¿verdad? Francamente, Sí. reconozco que algunas veces he buscado a Jesús por lo que necesitaba, ¿Eh? esperando que de respuestas o soluciones, porque casi siempre esperamos ahí de él algo, ¿verdad? Pero este pasaje me recuerda que Él quiere que lo busque por quien Él es, no solo por lo que puede darme. ¿Qué pasa con esto? Que estoy aprendiendo a acercarme a Él con amor y confianza y no solo con peticiones, porque Claro. solo cuando lo necesitamos lo buscamos. Es que sí, hermano Roberto, fíjese que agradezco tanto su honestidad, su transparencia, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que luego como que nada más estamos, ay Señor, y ay esto, y ay lo otro, y ya nada más es como la lista de peticiones a la hora del a la hora de que vamos a orar, ay Señor, pues te pido porque, pues por fulano, si te pido por mi pariente, y te pido por óyeme. Ya ni siquiera hay un tiempo para adorar y exaltar su santo nombre. Entonces sí, este es como que cuando el Señor te reenfoca y te va redirigiendo, porque ya lo sabes, pero ahora falta pues estarlo practicando, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Roberto, y adelante, mi hermano Alfonso. Ah, Y Ah, el no es hermano cierto, seguía Gaby, Alberto, después mi hermano Alfonso. Ay, perdóname, hágale. Gaby. Discúlpame. Sigues tú. Amén. Este, yo, bueno, en ese encuentro con el Señor, híjoles, yo tanto, no tanto por pedir, yo creo que, yo creo que fui yo también, ahora he ido entendiendo más a, ¿cómo se llama? Lo he entendido, ahora entiendo más a Jesús, quién es Él, Claro. pero cuando yo lo encontré a Él, era así como que era el pura queja. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, yo lo confieso, así fue, ¿cómo se llama? Mi encuentro con el Señor. Yo cuando, este, el Señor tengo ese encuentro con el Señor y, bueno, nos encontramos, se puede decir así. Ajá. Fue en eh, fue en una representación del Via Crucis, que en ese entonces me tocó estar ahí, me tocó dirigir a 30 jóvenes en Oh, esta wow. representación. Y pues yo lo hacía, yo estaba muy afanosa con eso, ¿no? O sea, con el compromiso, ¿no? Y hacer los vestuarios y que todos se aprendieran ¿cómo se llama? Todo lo que les tocaba, ¿verdad? En el lugar donde estaba y todo. Y yo dije, pues yo voy a estar en ese lugar, en el de las, como le dicen por ahí, en las Magdalenas que iban llorando atrás ¿cómo se llama? De ese, ¿cómo se llama? Pues de ese calvario que el Señor pasó, ¿verdad? En todo ese Via Crucis, porque dije, pues no puedo estar en otro lado para poder estar observando todo lo que pasaba, ¿no? ¡Wow! Pero yo no sabía que en ese momento el Señor iba a tocar mi vida. Y entendí en ese caminar, en serio, yo ya no iba fingiendo llorando, sino verdaderamente entendí quién era Jesucristo, quién era Jesucristo en mi vida. O sea, cuando yo dije, wow, Él es Jesucristo, el que dio su vida por mí,
En ese momento lo entendí. Y yo dije, Wow. wow, pero tengo ese encuentro y inmediatamente dije, bueno, ahora lo quiero buscar, pero lo busqué con, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué, ¿cómo se llama? Muchos, parece que se convirtió en quejas. ¿Por qué mi vida fue así? ¿Por qué pasé todas estas cosas, no? Y se convirtió en una queja y yo dije, pero yo creo que eso no quiere el Señor para mí. No creo que el Señor haya muerto para estar escuchando todas mis quejas. Y cuando entendí que la vida subido por mí, por por salvación, por vida eterna, por ¿cómo se llama? Dice otra cita que él fortaleció mi vida, dice, yo soy a la puerta y llamo, o sea, yo quiero entrar a ti, yo quiero sentarme contigo, comer contigo, disfrutar, ¿cómo se llama? Esa vida eterna contigo. Y entonces yo dije, ahí es cuando fui encontrando al amigo, fui encontrando porque esa era mi necesidad, porque si yo en algún momento yo buscaba esa compañía y tuve amigos que pues no eran amigos, ¿verdad? Mm. Más bien dije, uy, si esos eran mis amigos, ¿cuáles eran mis enemigos, no? Entonces, a mí sí me pasó, en mi búsqueda pensé creer en amigos, pero no. Yo cuando encontré a Jesús, encontré un verdadero amigo, Así es. Amén. encontré un verdadero amigo en mi vida. Entonces, para mí fue eso. No, pues de verdad que qué bonito que lo dices. Y fíjate, yo no sé si has escuchado un cliché muy, pues yo creo que sí, todos lo hemos oído en el de, no le preguntes al Señor por qué, mejor pregúntale para qué. Mira, mano, yo ya ni por qué ni para qué. Yo le digo, Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú sabes. Mi obligación es obedecerte, es tener mi cabecita bien abajito y Señor, pues tú tienes el control, tú tienes el poder. Así es de que, pues yo ya mejor, ya ni eso, ¿verdad? Muchas gracias por ese testimonio lindo, Gaby, como siempre. Hermano Alfonso y después mi hermana Maggie. Y buenas noches, doctora. Buenas noches, hermanito. Pues yo creo que desafortunadamente muchos y muchas caemos, ¿no? En estas situaciones de querer en un momento dado hasta manipular a Dios, ¿no? En nuestras necesidades. En vez de tener una relación íntima con Él y buscar esa adoración diariamente en una oración, pues queremos que nuestras necesidades tengan una respuesta inmediata, Sí, cuando no hemos aprendido a depender de Él. La falta de fe nos lleva a una crisis, tanto espiritual como emocional, por no tener fe en nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, porque muchas veces queremos que nada más supla nuestras necesidades, ¿no? Lo queremos tener ahí como el que, el pues, dador. suple todo, ¿sí? Sí, hemos, hemos aprendido a, pues nada más a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, ¿sí? No tenemos una fe constante en Él, no hemos aprendido a confiar verdaderamente en Él, tenemos que vivir bajo su voluntad. Muchos creemos que el orar es pedir, 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 como decía nuestra hermana. No hemos aprendido a adorarle, a buscar primero el reino de Dios y y a vivir bajo su voluntad. La palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todas las cosas se te añadirán. Y verdaderamente, pues vamos a la palabra y siempre vemos, ¿no? Esos ejemplos en la Biblia, en la palabra, pero muchas veces pues nada más la leemos, pero no podemos ver que realmente nos está diciendo, mira, no seas como Tomás, ¿no? Como veíamos en una de las representaciones que puso ahí en el estudio, ¿sí? Que decía Tomás, no, yo hasta no meter mis dedos en En los el costado. orificios y en su costado, ¿sí? Hasta entonces, y muchas veces caemos en ese tipo de situaciones, cuando verdaderamente Él en su palabra nos lleva a tener esa confianza plena en Él, pero pues verdaderamente no, muchos no hemos entendido y verdaderamente tenemos que aprender a vivir bajo su voluntad,
y tener mucha fe en Él, porque diariamente, diariamente Él nos respalda, ¿no? Primeramente al despertar, ahí ya está el primer milagro, porque ¿cuántas personas se duermen ahorita y ya no despiertan? ¿Sí? La vida se nos va en un segundo, y quienes no hemos o quienes no hayan pasado por una situación así de algún accidente, verdaderamente nunca van a entender, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, de que yo lo digo por experiencia propia, ¿no? En el accidente del autobús, que iba sobre el precipicio, y yo me levanté y dije, Señor, casi tu voluntad, y me dejé caer en el asiento, y ya el chofer maniobró, sí se estrelló el autobús contra una parota, y él falleció, pero realmente pues de los que íbamos en el autobús no hubo ningún fallecido, sí hubo muchos heridos, pero realmente tenemos que aprender a, a vivir bajo su voluntad, y tener mucha fe en él. Sería mi Híjole, de experiencia. verdad que sí, esto que nos dice hermano Alfonso, pues sí, es que debemos dejar de tener una fe utilitaria, ¿no? Una fe, ay, bueno, Señor, pues nada más estoy buscando tu mano, pero tu rostro, ¿cuándo? ¿No? Nosotros debemos de ir a buscarlo a Él por quien Él es. Y como dice, pues poner primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Para vivir. Y aparte vive uno más tranquilo y más pleno, porque ya dejas de estar ahí todo nervioso. Muchas gracias, hermana Alfonso. Adelante, hermana Maye. Sí, pastora, bueno, lo que dice el hermano, pues en cierta forma, este, así somos, ¿verdad? Así Mm, somos. Este, en ese versículo que él dice que él es fiel, digamos, en que él dice, ocúpate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. mm, He vivido plenamente esa palabra porque yo me he arraigado en esa palabra y verdaderamente he visto su mano actuar. Mi alma y mi espíritu se complace en que él realmente no es tanto pedir, pero él es mi proveedor y que yo le amén. pertenezco. Por su inmenso amor eterno que él tiene hacia uno, he Amén. visto su mano poderosa manifestándose en mi vida. He aprendido a tratar de no quejarme, ser paciente y esperar en la voluntad de mi Padre Celestial. Tratar de ser el mejor en nuestro caminar y en nuestro servicio con amor, porque realmente es para mi amado, que tanto me ha dado y que yo le doy muy poco. Verdaderamente, pues, realmente a veces nuestra fe decae, pero Él nos levanta y nos sostiene. Y he visto manifestándose su mano poderosa en nuestra vida y en mi descendencia, que son mis hijos y mis nietos. Totalmente ahí es donde Él cumple su palabra, porque usted verdaderamente le está trabajando al Señor con amor y dedicación, porque Dios ve el corazón. Ese es mi pensar, pastora. No, Maye, pues tú la verdad lo resumiste muy bonito porque pues eso es, ¿no? Ver su mano poderosa, siempre pendiente de nosotros. Ahora ya le digo, Señor, yo ni tengo que decirte mis necesidades porque tú ya las sabes. Mejor yo descanso en que tú eres el que arriba de ti ya no hay más nadie. Entonces yo estoy ahí segura. Yo estoy aquí. Y como decía mi hermana, ser paciente, ese crecimiento continuo que vamos teniendo, ese servicio, ese pasar de una fe utilitaria, de qué me puedes dar a una fe salvadora, una fe real, que estamos ahí anhelando al Señor. Así es de que sí, muchísimas gracias. Adelante, mi hermano Arturo. Sí, muchas gracias. Ya nada más por añadir, ya que nuestros amados hermanitos pues han dicho unos puntos bien importantes y bien claros. La mayoría, o si no es que todos, cuando nos acercamos al Señor por primera vez, cuando no le conocemos, eh, buscamos una solución. Es, eh, vivimos una tragedia, vivimos un problema fuerte y es la forma en que el medio que nos dio el Señor para buscarle. Aunque dice la Escritura que Él fue el que nos buscó a nosotros, entonces Así es. nos acercamos a Él y entonces tenemos la necesidad de una solución, la necesidad
a nuestro problema, a la necesidad, a la tormenta que se viene en ese momento. Pero ya después, una vez que recibimos al Señor, una vez que pasamos a ser hijos, una vez que ya pertenecemos a la familia de Cristo Jesús y más a su reino, empezamos, y es lo que deberíamos, como dice el hermano Alfonso, deberíamos aprender. ¿Y cómo? A través de la lectura, a, a través de las alabanzas, a través de su Espíritu Santo, y es cuando empezamos a enamorarnos mucho de él, lo Sí. empezamos a conocer día con día y nos enamoramos más y más, y es cuando viene pues esa parte en que ya no te busco ni te amo por lo que me das, te amo Sí, por lo cómo que no. eres. Ese sería para añadir mi comentario. Muchas gracias, hermano Arturo. Sí, un comentario muy lindo porque efectivamente a través de conocerlo, de pasar tiempo con él, pues uno va llenándose más de amor porque de verdad es tan bonito entender quién él es que ya no te queda más, ya mira, mejor estás mansito porque dices, tú eres demasiado grande, eres muy, 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 y pues no, yo lo más que puedo hacer es venir a ti con mi corazón dispuesto y entregarme a ti, porque rendirme a ti, porque en ti estoy segura. Así que muchas gracias, hermano Arturo. Vamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿qué panes sustitutos he permitido que ocupen el lugar que solo Jesús debe tener en mi vida? Fíjense qué cosa, ¿verdad? ¿A qué le hemos dado el lugar? El lugar que a Dios le pertenece. Si se lo hemos dado, no, si no, pues no. A veces el trabajo, ¿no? A veces decimos, híjole, es que tengo un montón de cosas que hacer y pues ¿cómo le hago? Oye, ya llego cansado, así, pero pues recordemos, ¿no? Que eh, a veces la familia también que nos demanda y pues nosotros qué más quisiéramos que no, pero pues nos metemos que en trabajo, en familia, en ministerio y ya tenemos un montón de cosas que hacer y vamos dejando y postergando. El tener el tiempo, la intimidad por el Señor, con el Señor. También hay que hacer un acto de introspección y ver en qué lugares tenemos al Señor Jesús sentado en el trono y en qué lugares decimos, ay Señor, híjole, pues ¿qué te parece que en este sí me siento yo? Porque como que hay cosas que sí le rendimos, pero cosas que aún nos guardamos. Entonces, sí, este es como un llamado a, a pensar, ¿verdad? Que debemos rendir nuestra vida al 100%, ser leales a Él en todo, ¿no? Acordémonos lo que dice Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Muy bien, pues vamos a la pregunta número 4. Ay, adelante, Maggie. Sí, pastora, nosotros como humanos a veces no lo reconocemos, pero a veces tenemos que ser sinceros y transparentes, así como el Señor es transparente con nosotros. A veces la casa y sus quehaceres es un punto muy importante porque a veces a veces prefiere quedarse en la casa o a veces que los quehaceres y por mucho más que usted lo haga, usted nunca lo va a terminar, ¿me entiende? Así es. Entonces ahí es donde a veces tal vez uno está hablando con el Señor, lavando los trastes, lavando la ropa, pero en cierta parte uno se siente mal y uno le da como ganas de llorar y uno decir, Señor, verdaderamente te estoy fallando porque no debería de ser así, ¿verdad? También muchas veces le fallamos tanto, pero tanto, tanto que aún así la misericordia y el amor eterno que Dios tiene para nosotros nos hace reaccionar, ¿verdad? Que Él siempre es fiel y verdadero. También a veces también a veces la familia, que tal vez uno se está ocupando en el servicio del Señor, muchas veces la familia también tiene que ver mucho porque la misma familia le dice a uno fanático, religioso, que ya hizo solo iglesia, ahora solo esto,
pero realmente yo lo hago de corazón porque tengo mucho que agradecerle a mi Señor con solo el hecho que nos tenga vivos, que me tenga viva, que tenga a mis hijos con salud, a mis nietos y de todo. Tengo mucho que agradecerle, pero a la Claro. misma vez, pues uno le pide a Dios, Señor, ayúdame a poder sacar un tiempo específico para honrarte y glorificarte, porque de verasmente te alabo y te exalto, porque tú eres mi único amado, que verdaderamente ha llenado mi alma y mi espíritu en todo momento. No, Maye, es que, verdad, es lo que dices, ¿no? O sea, pues nosotros, aquí hablamos de integridad, ¿no? De serle fiel a Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con la familia, recibiendo ataques, recibiendo a lo mejor malos tratos, malas caras, lo que sea, pero ser como lo mismo, ¿no? Y poder llegar y estar presente con Él siempre. O sea, Señor, de verdad, este es nuestro tiempo, este es nuestra cita, ¿verdad? Y aquí yo quiero venir y hablarte a ti y hablarte de cuánto te amo y dejar la petición a un lado, ¿verdad? Esas peticiones que ya el Señor ya las sabe. Mejor volvámonos hacia Él con esa gratitud, ¿no? Con ese anhelo del primer amor. Así es de que, pues vamos a la pregunta número 4. Dice, después de reconocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy, ¿qué respuesta nace en tu corazón hacia Él? Adelante, hermano Roberto. Bueno, al mirar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo único que nace en mi corazón es gratitud Oh, sí. y no solo un agradecimiento, ya que agradecimiento es solo dar las gracias por reconocer un favor o beneficio recibido, mientras que la gratitud es una emoción más profunda, duradera y una actitud ante la vida que implica valorar y apreciar lo que se tiene. Por eso digo gratitud, porque Dios ha sido fiel, incluso cuando yo no lo he sido, ¿verdad? Ay, sí. Porque me ha sostenido en mis vacíos, me ha dado identidad cuando me sentía perdido y ha sido mi pan también diario. Amén. Ay, qué bonito, casi voy a llorar. Y sí, ¿eh? Porque siento aquí, pues sí, es que, no, ya si uno ve toda su trayectoria, mi hermana Maya y después mi hermano Arturo, pero no se me vaya a olvidar. Cuando uno ve toda su trayectoria, todo lo que has pasado, todo le dice uno, ay, Dios mío, cae uno en lo que dice mi hermano Roberto, en valorar su sustento, de todas las que nos ha sacado, que nos ha dado una identidad, ya no somos un cualquiera, somos hijos del Dios viviente, del Dios de los ejércitos, del gran Shaddai, o sea, no, pues, qué más, verdad? Y que nos ha dado pan, sí. Ay, qué bonito, hermano Roberto. Muchas gracias. Mi hermana Maya, y luego mi hermano Arturo y luego mi hermana Gaby. Adelante, Maya. Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que casi todos pensamos lo mismo, no lo mismo, pero con diferentes palabras. Este, Hay tanto que agradecerle que no hay palabras cómo expresar verdaderamente, darle las gracias a nuestro amado Señor, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias por haberme escogido y hacerme como su hija amada. Sí. Nunca, ya que nunca tuve padre terrenal, pues tengo un Padre celestial que siempre me miró con ojos de amor y me recogió cuando cuando más yo necesitaba de él. Le agradezco tanto porque de veramente me dio esa agua que yo andaba buscando para nunca más tener sed. Le doy gracias por ser el pan de vida en mi vida, el pan de vida en mi vida, en todo momento. También lo alabo y lo exalto porque Él es definitivamente mi amado Dios para toda mi vida hasta el momento en que yo fallezca. Amén. Maye, de verdad que me identifico mucho contigo porque yo tampoco tuve padre terrenal, entonces yo sé lo que dices
de esa sed que anda uno como no sé cómo, ¿verdad? Que le estaba, y justamente hace ratito estaba platicando con mi hija y le estaba diciendo que a mí nadie me llama hija, nadie, porque mi mamá nunca me llama hija, jamás, jamás, ni de niña, ven mijita, ven mijita, no, no, jamás. Y luego sin papá, pues ya le hicimos. Le dije, el único que me ha llamado hija es mi señor. Con eso yo tengo, bueno, estoy resobrada porque es un honor que no merezco y gracias por Cristo que lo hace posible. Así de que, pues muchas gracias y vamos con mi hermano Arturo y luego mi hermana Gaby. Amén. Mis amados hermanos, tanto Maye como mi hermano Roberto, han hablado de gratitud y es muy importante en el Señor. Yo añadiría también reciprocidad Ya, con el Señor, ya que pues Él se dio por nosotros sin límite, eh, con todo su amor, en totalidad para nosotros. Ahí en esa cruz estuvo eh, pensando en cada uno de nosotros. eh, eh, y, y, pues de la misma manera nosotros deberíamos ser recíprocos con el Señor, entregarnos en totalidad. Él es lo que le expresaría hoy al Señor. O sea, tú te entregaste sin límites, pues aquí está nuestra vida también, Señor. ya. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, todo, todo nos lo has dado, somos tuyos. ¿Qué más podemos decir, Señor? Ese sería mi comentario. Sí, una rendición total al Señor, ¿verdad? Porque, pues sí, Él se entregó y luego nosotros también debemos de ser, como dice mi hermano, bien dicho, mi hermano Arturo, recíprocos. Muchas gracias, hermano. Adelante, Gaby. Wow, pues yo traigo a mi vida también esa porción de la palabra que dice, Pedro, ¿me amas? Mm, ya. Wow, cuando llega esa palabra del Señor, híjoles, sí llega un punto en que dices, yo siento que cuando se lo expresa 3 veces, así como que cada vez se compuja más el corazón, Sí, y cuando el Señor dice, apacienta mis ovejas, wow, los que estamos dentro y le damos la gloria y la honra al Señor porque ahora entendemos que el sacrificio ha hecho que nosotros, ¿verdad? Ha hecho que cada uno de nosotros transformemos nuestra vida, que ahora viéndolo a Él, entendemos, ahora vamos poco a poco entendiendo cómo Él se entregó, cómo Él nos va llevando a ser hijos, a unos hijos entregados como Él, unos hijos llenos llenos sobre todo de su amor, porque dice el Señor que sin amor no tenemos absolutamente nada. así Entonces, es. cuando nosotros tenemos de su amor, ahora, a lo mejor al principio no, decíamos, Señor, qué regalo tan grande me diste tú que es la gracia, me has dado dones, talentos, la salvación, soy tu hijo, tu hija, pero entiendo que atrás de esto hay un sacrificio, ¿no? Ujú. Un sacrificio. Y cuando nos lleva, bueno, cuando Él me llevó esa porción de la palabra, Gaby, ¿me amas? ¿Me amas por lo que te doy? ¿Por lo que ves que hago? ¿O me amas por lo que soy? Y yo Pues dije, sí, me dolió, Pues sí, me dolió porque también hizo reflexionar de que verdaderamente, verdaderamente, ¿dónde está tu corazón? sí, es de esas veces que estamos así como una mariposita que anda por ahí revoloteando por todo, te vuelve a la cara el Señor. Acá estoy, ¿no? Redirigirnos a lo que es lo verdadero, ¿no? Que es su amor. Ujú. Y sí, y permanecer en él. Fíjate, lo que
Vi aquí en Lamentaciones 22 al 23, 3, 22 al 23 dice, este amor lo he puesto en mi corazón, que el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué gran amor. Este curso se llamó El Dios que provee y yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes puede testificar que Dios provee? Amén. De múltiples maneras, sobradamente, ¿no? Él es grande, Él es poderoso, así es de que, pues, un curso en el cual el Señor se manifestó a nosotros, que no nada más nos da eso que necesitamos para pasar este tiempo que vamos a estar aquí, sino que nos ha dado, pero en sobrada manera, para tener vida abundante aquí y una vida eterna junto con Él. Así es de que, pues, hermanos, muchas gracias, gracias por haber dispuesto sus corazones para aprender más de la palabra del Señor, para habernos acompañado. Estoy muy agradecida con el Señor por, por todo lo que Él es, por todo lo que Él es y por amarme y por haberme permitido servirles a ustedes a través de este curso. Y pues también con mi hermano Roberto, mi hermana Vivi, mi hermana Rosarito, que de veras hacen un esfuerzo bien grande por estar puntuales y abrir la sala, así es de que pues gloria al Señor, que el Señor sea gloriado y si alguien desea el material del maestro, con mucho gusto en el transcurso de la semana, si lo requieren, pídanmelo para que yo lo prepare ya y se los pueda compartir con mucho gusto y que sea de bendición para muchos. Así es de que vamos a despedir esta clase y le voy a pedir a mi hermana Susi Quintanilla si nos hace favor de despedirnos con una oración. Amén, hermana. Estaba, no pude compartir porque Ah, nunca encontré la manita aquí en mi dispositivo, pero ah, bueno, nomás voy a dar un comentario. sí, Pues agradecida con el Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Bueno, algo corto porque ya estamos no te yéndonos. preocupes. Soy madre soltera. Soy salvadoreña, vivo en México, ya por la gracia de Dios ya tengo mi naturalización como mexicana, pero Ajá. todo esto ha sido un proceso difícil. Me vine indocumentada con mis hijas de 13 y 15 años, una situación difícil y complicada, y me perdí 2 clases porque no tenía el dispositivo bueno para poder conectarme, pero escuché la clase número 7, la estaba escuchando el lunes y la verdad me sentí muy identificada con Ruth, ¿verdad? Ah, sí, Extranjera, todo lo que el Señor ha hecho, pero el Señor nunca se equivoca. Él tiene sus propósitos, nunca llega tarde y gracias a Él, ¿verdad? Estamos aquí por su gracia, gracia inmerecida. amén. Que no realmente no podemos medirla, no podemos cuantificarla, ¿verdad? Así es, Tal amor, dice su palabra, tal amor nos ha dado, de tal manera nos amó, que claro. entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Pues gracias a usted también, hermana, porque el Señor Ay, no siempre te la preocupes. usa. Y yo, en mi iglesia tengo, comparto con el grupo de mujeres también los estudios que vemos aquí Ay, y qué bueno. pues doy gracias a Dios por 5E y por todos los hermanos que están ahí y que son de bendición. Yo creo que para muchas personas que nos conectamos en diferentes clases. No, pues gloria al Señor que nos permite servirle y que sea Él exaltado. Nos decía, bueno, el, yo soy muy cercana con el pastor Nelson y un día estaba platicando y platicando con él, él me decía pues cuál era su visión, que Dios había dado una visión de cómo hacer discípulos. Y me decía, ¿y cuál es tu visión? Y mi visión es que todo aquel que entre a una clase que en la que el Señor me use a mí para desarrollarla, no salga sorprendido de qué bonita clase o que qué bonito esto, qué bonito, que salga sorprendido de quién Dios es, de su grandeza, de que todo eso cuando uno está ahí estudiando
un pasaje para poder dar una clase, todo eso que a uno Dios, el Señor le da, Él lo pueda ver, pero que pueda ver su magnificencia, porque de verdad Dios es grandísimo, grandísimo. Entonces, pues nos tratamos, ¿verdad?, de plasmarlo y de que todo aquel que vea una Deseo clase eso. de esta, quede impactado de su persona, de la persona del Señor Jesús, de nuestro Dios grande y poderoso que es. Así de que, pues muchas Amén. gracias por tus palabras, Susi. Ay, levantó la mano mi hermano Roberto. Adelante, hermano Roberto. Sí, hermana, no, es que el hermano Ronnie puso un mensaje en el chat del Zoom, ya después nos lo vamos a ver. Dice, buenas noches, hermana, yo necesito el libro del maestro. Y si Ah, ok. tuviera, y si tuviera de las clases anteriores, le agradecería. Dios le siga bendiciendo en tan bonita enseñanza para que usted le explique. Yo imagino ahí va todo, Ah, sí, sí, las sí. 7 clases. Sí, en el material que comparto se comparten las 7 clases del curso, todo el curso completito. Ujú. Sí, Y en sí, en el chat del WhatsApp es donde lo va a pasar, sí. ajá, yo creo que ahí lo pongo si alguien lo ocupa para que lo puedan guardar o tener. Bueno, gracias, hermano Roberto, y adelante, Susi, despídenos con la oración, por favor. Así es, hermana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, a esta hora de la noche, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Padre. Al escudriñarla, Señor, te conocemos más, conocemos tu carácter, sabemos quién eres realmente, cómo eres, como dijo Job, Señor. De oídas te veía, pero ahora mis ojos te ven, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y nos has permitido ver 7 clases, Señor, diferentes en este periodo con nuestra hermana Rosy, Señor, y cada una de ellas, Señor, tú has hablado a los corazones de cada uno de los hermanos que nos hemos conectado, Padre Santo. Gracias, Señor, por el equipo de 5E, Señor. Gracias por cada hermano conectado que estamos en diferentes países, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder hacer vida, Señor, tu palabra en nosotros y poder predicar de ti, Señor, porque para eso nos has mandado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor, y como hemos visto, Señor, tu cuidado, tu protección, tu provisión siempre está con nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos y a ti te damos gloria y honra, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.